2,5 kilos de cocaína lista para inundar las calles, un mono araña encadenado hasta la desnutrición y el nombre de una mujer que mandaba sobre 40 manzanas del corazón de la Ciudad de México. Eso fue lo que se le arrebató a la Unión Tepito en una sola madrugada, pero lo verdaderamente grave no estaba en la droga ni en el animal exótico, estaba en el poder que cayó esa noche. Entre los objetos asegurados aparecieron libretas con listas de comerciantes extorsionados, armas vinculadas a homicidios que llevaban años sin resolverse y el rastro de una red financiera que lavaba millones cada mes sin esconderse, operando a plena luz del día a unas cuantas calles del Zócalo. Esto no fue un operativo menor ni un golpe simbólico. Fue el derrumbe de la Mane, la mujer que rompió las reglas del crimen organizado y levantó un imperio donde casi nadie se atreve a mandar. La ciudad dormía cuando todo comenzó. A las 3 de la madrugada del domingo 18 de enero de 2026, helicópteros comenzaron a sobrevolar las azoteas de la colonia Morelos. Nadie lo sabía aún, pero en ese momento el centro de la capital estaba a punto de perder a una de sus figuras criminales más influyentes. Manuel Eunice, conocida como La Mane, tenía apenas 34 años cuando las fuerzas federales tumbaron su puerta. Una edad que no explicaba ni de lejos el tamaño de la estructura que controlaba. En un mundo donde las mujeres solían ocupar lugares secundarios, ella no pedía permiso ni operaba desde las sombras. Dirigía directamente una célula de la Unión Tepito con presencia en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Cobraba extorsiones cara a cara, daba órdenes de ejecución sin intermediarios y mantenía contacto directo con proveedores de cocaína que bajaban desde Guerrero hasta el centro de la ciudad. Su nombre llevaba años circulando en los informes de inteligencia, siempre acompañado de la misma descripción, fría, metódica y peligrosa. A diferencia de otros líderes, no buscaba reflectores. No presumía lujos ni se exhibía en redes sociales. No había fiestas, ni camionetas blindadas, ni excesos visibles. Su única marca de poder era un tatuaje de lealtad a la Unión Tepito, grabado como advertencia y como promesa. Ese bajo perfil fue lo que le permitió operar durante tanto tiempo, incluso mientras otros capós caían uno tras otro. Pero nada de eso fue suficiente. Durante meses, la inteligencia federal fue cerrando el cerco pieza por pieza. Nombres sueltos, direcciones inconexas, movimientos bancarios que no coincidían con ningún negocio real. Todo parecía fragmentado hasta que interceptaron comunicaciones cifradas entre La Mane y sus contactos en Guerrero. Mensajes que tardaron semanas en descifrar y que terminaron revelando lo que nadie había logrado antes, la ubicación exacta de sus casas de seguridad en pleno centro de la capital. El operativo se activó poco antes de las 2 de la madrugada. 140 elementos de distintas corporaciones salieron al mismo tiempo desde puntos distintos de la ciudad. Policías con experiencia en combates urbanos, agentes de investigación que conocían cada callejón de Tepito, marinos entrenados para irrupciones de alto riesgo y efectivos encargados de sellar cualquier posible escape. Desde el aire, helicópteros volaban bajo y drones térmicos confirmaban que los objetivos estaban dentro. Todo se coordinaba desde un centro de mando móvil a escasos metros del primer inmueble. No había margen de error. La Unión Tepito cuenta con una red de halcones capaz de desaparecer objetivos en minutos. Un aviso a tiempo y La Mane se esfumaría entre vecindades y pasillos imposibles de rastrear. Por eso la orden fue clara, entrar todos al mismo segundo. A las 3:14 de la madrugada, 3 puertas cayeron al mismo tiempo. El ruido retumbó en calles vacías donde nadie se asomó por las ventanas. En esas colonias, ver de más puede costar la vida. Dentro de la casa principal, los agentes avanzaron esperando resistencia. No la hubo. La Mane estaba en el segundo piso, en una habitación cerrada, sentada al borde de la cama, completamente vestida. No gritó. No corrió. No suplicó. Miró a los agentes con una calma que incomodó incluso a quienes la esposaron. No preguntó por qué estaban ahí. No lo necesitaba. Sabía exactamente que ese momento, el que había calculado tantas veces, por fin había llegado. Junto a ella cayó Guillermo, su pareja sentimental y el operador de violencia más cercano a su círculo. Para los expedientes de inteligencia no era un nombre nuevo, lo señalaban como cobrador, sicario y ejecutor directo de las órdenes que La Mane daba sin titubeos. Tenía antecedentes por homicidio y portación de armas, pero hasta esa madrugada nunca había sido expuesto como parte estructural de la Unión Tepito.
Durante años se había movido en la penumbra, ejecutando sin dejar huella clara. Esa noche, su papel quedó al descubierto. En paralelo, en un departamento de la colonia Guerrero, los agentes aseguraron a María Marisol, la responsable de las finanzas de la célula. El lugar no parecía una casa de seguridad común. Era el centro nervioso del imperio. Ahí encontraron dinero en efectivo apilado con un orden casi obsesivo, libretas escritas a mano con registros minuciosos de extorsión, tarjetas bancarias a nombres falsos y documentos apócrifos listos para mover recursos sin levantar sospechas. Cada objeto confirmaba que la organización no solo operaba con violencia, sino con método. En el mismo punto fue detenido Daniel, un engrane menos visible pero indispensable. Era el vínculo entre la droga almacenada y los puntos de venta callejeros. El encargado de que la mercancía no se quedara detenida, de que fluyera todos los días hacia las manos de quienes la distribuían en el centro de la ciudad. Sin él, la cadena se rompía. Mientras tanto, en una bodega cercana a la lagunilla, Gastón intentó huir al escuchar los arietes. Corrió hacia una salida trasera, pero no llegó lejos. Fue interceptado a pocos metros, derribado sobre el pavimento aún húmedo por la llovizna de la madrugada. Su rol era logístico. Contacto con los proveedores de Guerrero, responsable de asegurar que la cocaína llegara puntualmente al territorio controlado por la MANE. 5 detenidos en menos de 10 minutos. Pero el verdadero alcance del operativo no se medía en capturas, sino en lo que apareció después. En la bodega encontraron el cargamento, cocaína de alta pureza empaquetada y lista para su distribución inmediata. Cada bolsa llevaba marcas que los investigadores ya conocían, sellos que apuntaban a laboratorios en Guerrero. También había marihuana en distintas presentaciones, desde dosis para narcomenudeo hasta paquetes destinados a distribuidores intermedios. Sin embargo, lo que encendió las alertas no fue la droga. Fueron las armas. 7 pistolas de distintos calibres aseguradas en las 3 propiedades. 4 de ellas fueron enviadas de inmediato a análisis balístico. Las primeras coincidencias no tardaron en aparecer. Esas armas estaban vinculadas con homicidios sin resolver cometidos en la zona durante los últimos años. De pronto, casos archivados comenzaban a tener respuestas. Familias que llevaban meses, incluso años, esperando justicia, estaban más cerca de conocer la verdad. Los celulares incautados representaban otro frente crítico. 9 dispositivos con sistemas de encriptación diseñados para resistir intentos forenses. Los especialistas sabían que ahí se escondía algo más grande, listas de contactos, rutas de suministro, compradores, operadores y quizá vínculos con funcionarios corruptos. La experiencia indicaba que los teléfonos de líderes criminales rara vez solo hablaban de drogas. Pero fueron las libretas de extorsión las que helaron a los investigadores. Página tras página, nombres de negocios, montos, fechas de pago y anotaciones sobre castigos para quien se retrasara. Fondas, talleres, puestos de mercado, tiendas pequeñas. Cada uno con una cuota asignada según su tamaño. Era un sistema diseñado para exprimir hasta el último peso, semana tras semana. Millones de pesos fluyendo bajo amenaza permanente. El efectivo asegurado confirmaba la magnitud del control, fajos de billetes de todas las denominaciones, algunos arrugados, otros casi nuevos, acumulados como prueba silenciosa del miedo convertido en dinero. Mientras amanecía, los peritos seguían contando. Y entonces apareció algo que nadie esperaba, en el segundo piso de la casa de la colonia Morelos, detrás de una puerta que casi pasa desapercibida, encontraron una habitación pequeña, sin ventanas. Dentro, en una jaula improvisada de alambre y madera, estaba el mono araña. Encadenado del cuello. Desnutrido. Con el pelaje opaco y las costillas marcadas bajo la piel. Cuando las linternas lo iluminaron, sus ojos reflejaron un terror que detuvo a los agentes. Habían visto escenas de tortura, casas marcadas por la muerte, rastros de una crueldad humana difícil de describir. Pero ese animal indefenso los golpeó de otra manera. Quizá porque no entendía por qué estaba ahí. Quizá porque no había hecho nada para merecerlo. Quizá porque representaba, de forma brutal, la arbitrariedad absoluta del poder criminal. La cadena fue cortada con cuidado. Más tarde, autoridades ambientales llegaron para trasladarlo a un centro de rehabilitación.
Mientras afuera los detenidos eran procesados por delitos graves, dentro de esa casa alguien rescataba a una víctima silenciosa. Ese mono araña se convertiría, sin que nadie lo planeara, en el símbolo más perturbador del operativo. No por su valor económico, sino por lo que revelaba, la capacidad de causar sufrimiento sin propósito, simplemente porque nadie lo impide. Si quieres seguir entendiendo cómo opera el crimen organizado en esta ciudad y por qué estas historias casi nunca se cuentan completas, suscríbete al canal. Aquí no hay ruido, hay contexto. Mientras todos miraban hacia la caída de la Mane, el mundo criminal ya se estaba reacomodando. Así funciona siempre. Como un organismo que pierde una extremidad y, aún así, sigue avanzando. Harfuch lo sabe mejor que nadie, se golpea, se captura, se desmantela una célula. Y de inmediato alguien más empieza a moverse para ocupar el espacio vacío. El ciclo no se detiene. En paralelo, el mono araña iniciaba su recuperación en un centro especializado. Los veterinarios confirmaron que sobreviviría, aunque las secuelas del encierro y el maltrato no desaparecerían rápido. Sin buscarlo, se convirtió en el símbolo más poderoso del operativo. No fueron las armas ni la droga lo que más impactó al público, sino la imagen de un animal indefenso encadenado en una casa de seguridad. Esa crueldad gratuita tocó una fibra que las cifras y los expedientes no logran alcanzar. Las imágenes del rescate se viralizaron. Hubo indignación, rabia y una pregunta silenciosa que flotaba en el aire, si eso eran capaces de hacerle a un animal, ¿qué no harían con las personas? Harfuch no habló del mono en público. No era relevante jurídicamente. Pero en privado reconoció que ese hallazgo lo había afectado. Después de años enfrentando lo peor del crimen, aún había cosas capaces de sorprenderlo. Hoy, el territorio que controlaba la Mane está en pausa. Patrullas recorren calles donde antes mandaban halcones y cobradores, pero todos saben que esa calma es temporal. Puede llegar otra célula, un grupo rival o nuevos líderes formados en las mismas calles. Los comerciantes identificados en las libretas de extorsión están siendo contactados. Algunos aceptan apoyo y protección. Otros callan, por miedo. La desconfianza no se borra con un solo operativo. Nada de esto resuelve los problemas de fondo. La demanda de drogas sigue ahí. La pobreza sigue empujando. La corrupción sigue filtrándose. Un golpe, por grande que sea, no cambia estructuras que llevan décadas creciendo. Pero eso no lo vuelve inútil. Cada líder capturada importa. Cada arma retirada salva vidas. Cada prueba recuperada puede romper un ciclo de impunidad. Y cada víctima rescatada, incluso un mono araña, es una victoria contra la brutalidad. Harfuch lo entiende así. No busca una victoria final, porque sabe que no existe. Su objetivo es no ceder, no rendirse, no permitir que el Estado desaparezca frente al crimen. La Mane hoy enfrenta un proceso que podría encerrarla por décadas. Sus colaboradores están vinculados a una organización que ya no puede negar su alcance. Las armas podrían resolver homicidios olvidados. Los teléfonos revelarán secretos durante meses. Eso es lo que puede lograr un solo operativo bien ejecutado, no el final de la guerra, pero un paso adelante. Y mientras las condiciones que permiten que existan figuras como la Mane sigan presentes, habrá más madrugadas, más puertas derribadas y más historias que contar. Porque lo que pasó la madrugada del 18 de enero de 2026 no terminó con el amanecer. Sigue escribiéndose todos los días, en las calles de esta ciudad.